Familias, amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a Ser Mamás. Qué rico que estén nuevamente en este espacio compartiendo temas de interés que cada 8 días les llevamos hasta sus hogares. Un agradecimiento muy especial a la gente que se conecta a través de Oriente TV, a la gente que se conecta a través de Cable Plus y a las personas que nos siguen en nuestras redes sociales y también en el canal de YouTube, donde están todos los programas que tenemos y que hemos grabado especialmente para ustedes. Hoy, como siempre, tenemos invitados muy especiales en el programa. Tenemos a una pareja de esposos. Ella es coach financiera, hace otro tipo de cosas de terapias, ella ya nos va a explicar un poquito, y él es Juan Felipe, su esposo, que es ingeniero de sistemas y tiene maestrías en otras áreas, así que que sean ellos mejor los que nos expliquen bien qué es lo que hacen, porque hacen cosas muy maravillosas y cosas que son de interés para todos. Bienvenidos Jenny, bienvenido Juan Felipe. Muchas gracias por la invitación a este programa, qué rico estar aquí por segunda vez, sí. Y sobre todo en compañía de mi esposo y en este tema tan importante que son las finanzas para la pareja. Juan Felipe, qué rico. Gracias Juliana por esta invitación, me complace mucho estar acá contigo y con mi pareja compartiendo esta información con la audiencia. Bueno, maravilloso, ustedes son dos figuras muy profesionales en lo que hacen. Ella es coach, Jenny Sí, yo soy psicóloga, sí. Mi especialidad es lo transgeneracional, okay. Me dedico a la terapia de pareja y de familia, okay. Y soy coaching financiera. Un coach financiero lo que hace es ayudarle a mirar a las personas cuáles son las limitantes que tiene a nivel emocional y de su pensamiento en torno al dinero, a la prosperidad, la productividad, la vocación, el trabajo, la empresa. Ok. ¿Y Juan Felipe? Yo de profesión soy ingeniero de sistemas y también tengo una maestría en bolsa y mercados financieros. Entonces también me dedico a evaluar los activos financieros, las bolsas, también trabajo con cripto y pues hemos trabajado en nuestro programa de finanzas liberadoras, porque conectar toda esa información transgeneracional con habilidades duras de saber cómo invertir en los mercados y todo esto es muy importante. Listo, ya lo dijiste tú, hoy vamos a hablar de finanzas liberadoras y de cómo esa parte financiera es tan importante en la familia, en la pareja, que uno creería que no, y que muchas veces no caemos en cuenta de desarrollarlo de una manera sana en la familia, porque es un tema súper importante también, porque no solamente de amor vivimos también de todas las finanzas sanas, ¿cierto, Jenny? Así es, nosotros quisiéramos contarles un poco de nuestra historia, sí. Para que podamos enmarcar como el propósito de esta entrevista. Cuando nosotros comenzamos, nosotros llevamos 20 años juntos, tenemos un hijo 21 años y tenemos un hijo de 20 años. Y cuando nosotros comenzamos nuestra relación, pues no tuvimos en cuenta nunca como un proyecto. De hecho, la gestación de nuestro hijo como que se vino sin planearla. Por supuesto, las finanzas también como que era lo que nos fuera cogiendo día a día o año a año con nuestros trabajos y nuestros emprendimientos. Y como que ahí se iba yendo la vida. Y en ese compartir las finanzas, que sí o sí tenemos que comer, tenemos que pagar el carro, el mercado, en esa cotidianidad fue que nos dimos cuenta que, pues como ya lo hemos dicho en otros espacios, yo tenía un límite para administrar el dinero, sí. Como que poder distribuir el recurso me costaba más y sobre todo tenía muchas deudas. Okay. Entonces, y a Juan le ocurría algo diferente a mí. Sí, a mí lo que me pasaba, yo vivía pues de mi salario y los salarios pues tienen un límite, sí, claro. Entonces yo tenía mi tope financiero, mi límite financiero y a partir de ahí administraba mis recursos. Ella como era empresaria independiente y manejaba diferente, fluctuaba fluctuaba más otras veces menos, entonces su contenedor, que es un concepto muy importante, era más alto y era diferente al mío. Entonces ahí teníamos esas diferencias, además de que ver el dinero es distinto para cada persona, ¿sí? La forma en cómo lo gastas, algo que es importante gastar para ti, para la otra persona no. Entonces ahí entran también esos choques o esas diferencias que no se conversan y realmente en pareja no estamos preparados como para manejarlo. Eso iba a preguntar, es importante
antes de casarse, por ejemplo? Eso es como, es que el matrimonio es como una mesa de negociación, ¿cierto? Donde usted pone sus cartas de que está de acuerdo, que sí, que no, que es negociable y que no. Hablar del tema financiero, de cuánta plata, de cómo vamos a hacer, es importante ponerlo en la mesa antes de casarnos. Lo que pasa es que alrededor del dinero hay muchos tipos de sentimientos y creencias. Uno de ellos es la vergüenza, o sea, ¿cómo voy a ponerme yo a hablar de dinero con mi novio o con mi novia o con mi pareja? Va a pensar que soy tacaño o va a pensar que yo estoy por su dinero. Entonces es un tema que se vuelve tabú y luego cuando sale a relucir las dificultades, como por ejemplo las infidelidades, el cuidado de los hijos, realmente me he dado cuenta en consulta que ese no es la raíz, sino que la raíz es la valoración personal y la idea de pareja, de amor, de administración del hogar que se trae. Dentro de la vida de la pareja hay 4 herramientas muy importantes que son la atracción y el goce, o sea, que siempre me gustes, que siempre me hagas erizar la piel y las famosas mariposas en el estómago, así llevemos 20, 30, 40 años, eso debe estar. Lo segundo es la admiración, o sea, esa atracción, pero por los valores que es el otro o la otra, esa cosa bonita del ser del otro. Lo otro son las afinidades existenciales, cuáles son tus proyectos, tus propósitos, tus valores y que sean compatibles con los míos. Por ejemplo, si yo soy vegana, yo no puedo casarme con una persona que tiene una cadena de alimenticia diferente. Claro, o de carnicerías. No hay afinidades. Entonces, luego el cuarto aspecto es lo económico. Entonces, ¿qué haces tú para generar dinero? ¿Cómo lo administras? ¿Cuáles son tus proyectos, sueños y alcances? ¿Son compatibles con los míos? ¿Sí o no? ¿Qué pasa si tú ganas más que yo? ¿Y qué te pasa a ti con que yo gane más que tú o viceversa? Entonces aparece también en la pareja, que no se habla mucho, lo que es la envidia y la rivalidad. Entonces, hablar de dinero es poder poner, como tú dices, sobre la mesa realmente lo que hay por debajo y no solamente cuánto te toca, si vamos 50 y 50, eso es apenas un asunto de forma. Entonces mi pregunta fue, ¿sí es importante hablarlo antes de casarnos? Yo pienso que sí, porque como les decía, de amor no vivimos, entonces muy lindo todo, me ama, me quiere, me ama, pero ya cuando estamos en una relación, en una convivencia, no hay plata, y no hay plata, y entonces ya empiezan a haber problemas, empiezan a las peleas. O puede que sí haya plata, porque los problemas de dinero no solamente son por la escasez. Okay. Cuando hay mucho más dinero, puede que hayan muchos más problemas que administrar, porque en la medida, Juan, pues me gustaría darle la palabra para que él se exprese sobre eso. Sí, me gustaría complementar lo que tú estás diciendo. Algo que no se tiene mucho en cuenta y realmente es un mecanismo que se usa poco entre parejas es, por ejemplo, el tema de capitulaciones o venga, yo tengo estos activos, tengo este patrimonio, estos ahorros antes de empezar mi matrimonio contigo, porque en el momento en que ya estás en el matrimonio, la distribución del dinero se comparte, ¿sí? Entonces eso se usa poco y partimos siempre del hecho que partimos desde el amor, pero en el camino es que vamos viendo que la pareja tiene otros matices, otras aristas que no se tienen en cuenta y hablar de dinero, venga, yo he construido este patrimonio, tengo estos ahorros, tengo esta herencia, tengo esto que me pertenece, hay un tema ahí como tabú de que entonces no estoy confiando en la otra persona, pero digamos en el momento presente en que está la pareja no saben hasta cuándo se va a proyectar. Uno en la mente cree que va a ser para toda la vida o va a ser para muchos años, pero eso pasa también en la pareja. ¿Sí? Ok, y para ti, por ejemplo, Juan, cuando te casaste con Jenny, tú decías, bueno, yo tenía un sueldo fijo, y ella ganaba más, ganaba menos, hay días donde ganaba muchísimo más. Un hombre, ¿tú te sentías mal y en competencia porque ella ganara, tener ese techo financiero más alto? ¿O cómo haces ahí como con el tema de autoestima? Porque seguíamos a hablar de eso, de que estábamos hablando de que dinero no es dinero solamente, sino que viene de mis creencias, de cómo me crié, de papá, mamá y casa, pero tu autoestima se vio un poquito disminuida porque ella ganaba más. A mí me parece muy buena tu pregunta porque llegamos a pasar por ese tipo de confrontaciones y de diferencias y pues es porque propias. Muchas veces, entonces yo
soy el macho de la relación, entonces yo tengo que llevar la rienda y tengo que ganar más. ¿Cómo así? Porque muchas veces el dinero se puede traducir como en poder y respeto y jerarquía. Sí, afortunadamente, de cierta manera, yo crecí en un hogar donde mi madre, ella es maestra y me ayudó mucho a entender como muchas esas dinámicas y a entender que la mujer y el hombre tienen un rol igualitario muy importante en la pareja y que no era el dinero, digamos, como de lo que marcaba esa diferencia. Que sí, digamos, en algún momento fue importante verlo, es que ella, por ejemplo, Jenny, pues como, perdón, como se dedicaba también a su estudio, a sus viajes y todo esto, tenía que viajar y hacer estudios mucho por fuera del país en un momento. Entonces, por ejemplo, a mí me causaba bastante malestar, ¿sí? Porque quedaba pues acá, quedaba en la casa, pendiente del negocio, del niño, y bueno, eso lo fuimos organizando. Entonces, cuando ponemos sobre la mesa los sentimientos de malestar, de rivalidad, de envidia, entonces es como algo que ya está expuesto y que no nos está haciendo como una sombra silenciosa. Yo sentía cuando Juan tenía su trabajo que tenía muchas garantías, entonces tenía cesantías, tenía vacaciones pagadas, tenía primas, claro, en cambio yo no tenía nada de eso, tenía bonos, en cambio yo no tenía nada de eso, era todo lo que yo trabajara. Entonces a mí me generaba envidia eso, y a él le daba envidia que yo estuviera viajando, la libertad con la que yo trabajaba. Yo no tenía horarios, o sea, sí tenía horarios, claro, pero siempre tenemos horarios, pero yo manejaba mi tiempo y realmente tenía como disfrutaba mucho de la libertad de mi trabajo. Entonces mira que cuando nosotros sacamos eso de la sombra en una comunicación asertiva y transparente, ya pudimos valorar lo que el otro hacía, porque como hace 20 años yo trabajaba en la cultura y el arte, entonces trabajaba desde la danza y las artes escénicas. Entonces decía que yo estaba jugando todo el día, entonces desestimaba lo que yo hacía. El disfrute con el dinero. Por supuesto. Entonces, usted ahí como tan fácil, como ganándose la plata, en cambio yo tengo que ir a sudármela, tengo que cumplir un horario. Claro. Y yo le decía, pero es que tú tienes cesantías, bonos, y mira que entonces... Y estábamos como en una comunicación más de dos niños que estaban heridos. Claro. Cada uno desde donde venía con el merecimiento y el valor personal, y no éramos dos adultos de tú a tú que estuvieran haciendo un proyecto económico para proyectar las finanzas desde el presente de la pareja y para nuestro hijo. Eran dos escenarios muy diferentes. Estaban en competencia. Totalmente, desde el niño. Desde el niño y desde la niña. Claro, estaban en competencia. Bueno, lo que pasa es que hay mucha gente que de pronto no entiende este tema tan de conciencia, con todo lo que sentimos, y ahorita lo hablábamos también como a Felipe, de que esto viene de papá y mamá, y uno dirá, pues, ¿qué tiene que ver mi papá y mi mamá acá? O sea, porque es que es como nos criaron, todo lo que nos dijeron, lo que vimos en la casa, la mamá siempre preocupada por la plata, mi mamá, lo que yo les decía, por ejemplo, mi mamá súper próspera y abundante, pero se quedó a vivir en la queja. Sí. Este tipo de cosas, no todo el mundo tiene esa conciencia. No, es que hay algo, te voy a poner un ejemplo muy interesante. Por ejemplo, un niño o una niña que vivió mucho en escasez en su infancia y por las diferentes circunstancias llega a la edad adulta y logra conseguir un muy buen nivel económico. ¿Qué pasa por lo general? Esta persona tiende a tener muchos gastos excesivos para compensar eso que de niña, de niño no lo tuvo. Entonces, ahí es donde tenemos que entrar a entender por qué el comportamiento financiero, ¿sí? O sea, ¿desde dónde sale eso? Porque no es solamente ahorrar, invertir, venga, pero ¿por qué tengo estos gastos excesivos? ¿Por qué no? Porque está supliendo a ese niño, a esa niña. Entonces, ese es un aspecto muy importante que solamente ese ejemplo, y mira eso tan importante que tiene su comportamiento en su futuro. Así es, Jen, por ejemplo, ya sería para ir a corte de comerciales, por ejemplo, una persona que es muy próspera, que es muy abundante, pero siempre que se despierta tiene miedo al futuro, a cómo paga la cuenta y cómo voy a pagar mi próxima cuenta, pero siempre tiene. ¿Cómo hace para trabajar ese miedo a no tener?
Ahorita me estabas hablando del techo financiero, sí, y yo te dije, es que hay que ampliar primero el contenedor financiero. Okay. Imagínate que el techo financiero es literalmente un techo y lo quiero tener muy alto, quiero ganar mucho dinero mensualmente, pero la base de esa estructura es muy angosta. Aunque subas y subas mucho, en algún momento va a caer, porque la raíz de tus pensamientos, de tus emociones, de los traumas transgeneracionales y los conceptos alrededor de el merecimiento, el valor personal, el autocuidado, no son lo suficientemente amplios para que puedas ir hacia arriba en ganancias. Cuando decimos techo financiero, estamos refiriéndonos a cuánto me gano y que puedo ir aumentándolo, ya sea mes a mes o anualmente. Pero una persona dice, yo me gano el mínimo y aquí estoy bien, ay no, pero yo me quiero ganar 5 millones de pesos. Entonces empieza a pedalear y a pedalear, llega a los 5, pero ya el otro mes no. Claro, puedes llegar, pero no lo sostienes. No lo sostienes, sí. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que sostener? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Cuáles son mis talentos, mis habilidades? ¿Cuánto valgo yo? En un ejercicio que te decía de ponerle cifras a cuál es mi valor personal, eso es muy atinado y es demasiado claro, porque decimos, si yo tuviera una cifra de mi valor personal, ¿cuál sería? 10 millones, 5, 20, 100 millones, 200 millones. ¿Cómo sostiene para que sea constante? Claro, ¿cuánto valgo yo? ¿Quién soy yo? ¿Y cómo voy a gestionar mis dones, mis talentos y mis habilidades? Ahí es donde está. En la ruta de la riqueza que tenemos dentro de Finanzas Liberadoras, el primer puerto se llama generación del dinero. O sea, qué es lo que tú sabes hacer, qué es lo que le da valor a tu vida y a la vida de otros, y cómo lo vas a gestionar. Y así es que no es con esfuerzo ni con mucho trabajo, es inteligente y estratégicamente cómo gestiono esas habilidades. Enseguida hablamos de eso, vamos a un corte comerciales, porque entonces lo que estás diciendo es primero trabajar el ser y luego el tener. Y el así hacer, es. ¿cierto? Entonces, y también va muy ligado el dinero al tema del amor propio, ¿cierto? Así es. Vamos a ir a una pausa comercial y ya regresamos con este tema tan interesante en Finanzas Liberadoras con Jenny y con Juan Pedro. Ya ves. Vive un tiempo de unidad, amor y reconciliación. Por eso, Cable Plus Televisión lo invita a conectarse con la Eucaristía Dominical a las 12 del mediodía desde la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria. Sintonice nuestra señal en directo. Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Estás viendo Cable Plus Televisión, uniendo emociones.
Continuamos en Ser Mamás, gracias a ustedes por estar ahí pegaditos con nosotros, por esa sintonía tan bonita. Y bueno, continuamos con Jenny y Juan Felipe porque estamos hablando de finanzas liberadoras y estábamos diciendo que el dinero va muy ligado al amor propio, a todas también esas creencias que nos metieron desde chiquitos, todo lo que vimos en casa, y que es un trabajo del ser, porque siempre estamos en el constante hacer, trabajar, es que me tengo que matar trabajando, no voy a trabajar mucho para ganar mucha plata. Yo ahorita que soy más consciente digo, no, yo voy a trabajar poquito y voy a ganar mucha plata. pero ¿cómo empezamos como a trabajar ese tema, Jenny y Juan? Pues mira, lo que pasa es que desde el tema del trabajo venimos desde una cultura donde se valora muchísimo el esfuerzo y la palabra con el sudor de mi frente. Pero las personas quieren tener una mayor calidad de vida y mayores ingresos. Pero a ti te pone un límite natural la capacidad diaria de horas de trabajo y lo que puedes hacer. Entonces ahí es donde entra el tema de ahorrar e invertir, porque cuando tus inversiones empiezan a generarte un excedente, ese excedente puede convertirse en un interés compuesto y va a ir aumentando sin que tú tengas que esforzarte, ¿sí? Porque tú conviertes parte de tu ingreso ganado en un ingreso pasivo o de portafolio, que también que se le llama, ¿sí? Okay. Pero entonces una persona dice, no, es que yo me gano el mínimo, yo que a mí no me va a dar para ahorrar, porque tengo muchos gastos y tengo muchas cosas que hacer, a mí no me da para guardar plata. Paradójicamente a eso que me estás diciendo, hay que generar ingresos adicionales de alguna manera o hay que recortar algún tipo de gasto, pero la fórmula es que si tú no generas algo que te sobra, entre comillas, cada mes para que puedas empezar a invertir en tu negocio, o sea, no vas a lograrlo. O sea, no hay forma porque vivimos en un sistema de suma cero. Y con cero. eso que estás diciendo, Juan, es importante reconocer que nunca nos va a sobrar para ahorrar. Por eso hay que tener un presupuesto. Entonces, el ahorro debe estar dentro de mi presupuesto para que no quedemos en suma cero. Lo que gano inmediatamente sale y me lo gasto todo, ¿sí? Y siempre hay que invertir es en el conocimiento. O sea, si tú ahorras, vas a tener, digamos, un ahorro a la posteridad, 2, 3 años importantes. Pero, ¿qué haces con ese ahorro? ¿Qué significa ahorrar? O sea, hay que ponerle como un nombre a ese ahorro, una meta. Hay que ponerle una meta, pero también hay que entender que ahorrar es pagarse a sí mismo esa libertad del tiempo, porque el mayor activo que nosotros tenemos es el tiempo. Entonces, si quiero ser mamá presente o papá presente, o quiero trabajar menos, o quiero desarrollar otros hobbies, anhelos, otros sueños, entonces el dinero debe trabajar por mí, tengo que tener ese respaldo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Educarme. O sea, no es solamente un concepto. Fue lo que nosotros hicimos y ese es el mensaje que les queremos decir a las personas. Hay que, así como nos enseñan a estar en la universidad y a graduarnos, como quien dice, para ser alguien en la vida, ¿cierto? Sí. Que eso es una de las ideas, ya eres alguien, no tienes que hacer un montón de cosas, ya eres valioso. Entonces, debes desarrollar esta inteligencia financiera, que todos la tenemos. ¿Qué es inteligencia? Es la capacidad de resolver problemas y adaptarse rápidamente. Si yo no tengo ese conocimiento de lo financiero, así ahorre mucho, en cualquier momento voy a generar una situación que me vacíe ese bolsillo. De, ay, se me chocó el carro, me enfermé, es que me dio pesar de no sé quién y le di mis ahorros, o lo pongo en estafas, pirámides, porque no sé tener un criterio frente a eso y me dicen, no, es que le vamos a dar el 10% mensual. Eso no existe. Económicamente y financieramente, por ejemplo, ese tipo de promesas no existen. Ok, pero no entonces sí va muy ligado también al amor propio. Si yo me quiero, yo no voy a ir a meter mi negocio en una pirámide. Entonces, claro, pero ¿qué es quererme? ¿Qué es quererme? Y si pongo el dinero en una promesa que me están dando y que es una estafa, yo, ¿cómo voy a saber que eso es una estafa y cómo sé que sí me estoy queriendo? Okay. Porque a mí me dicen, no, yo me quiero mucho. Yo voy a la peluquería, me compro lo que me gusta. Entonces, a veces hay una confusión de ese amor propio que también está muy alimentado por el consumismo.
porque todo el aparato del marketing está dirigido es a tu cerebro límbico y a tu cerebro reptil, que es generarte necesidades que no tienes, para que puedas pertenecer a un tipo de sociedad y te puedas ver muy valiosa. Y ese resulta que es el amor propio que yo tengo, y cuando nada tiene que ver. Entonces siempre hay que decir, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y qué es amor propio? ¿Y qué es el dinero? Y en tu familia, y para ti, ¿y cuál es la construcción? Porque las finanzas personales son la construcción de una mentalidad. Ese sería el contenedor del dinero para poder aumentar el techo, claro, de una manera consistente, ¿no? Sí, claro, consistente, y también cuando no somos conscientes, lo que decíamos ahorita, nos generamos gastos. No, yo me gano 5 millones y así como gano, gasto. Ay, pero ya me estoy ganando 7, pero tampoco me está alcanzando. O sea, nos inventamos cosas y gastos por lo que decíamos ahorita, es que me lo merezco, es que no va a morir, nada me voy a llevar. No me voy a morir ni nada me va a llevar, pero cuando vivo tengo que vivir de mucho. Y cuando vivo siempre pegado al techo porque no tengo. Entonces, por eso, el primer activo y el más importante en tu vida eres tú mismo. Porque tu conocimiento, tus habilidades, dones y talentos son lo que te ponen dinero en tu bolsillo. Entonces, si tú no sabes qué hacer con tu dinero, vas y lo pones en cualquier lugar, y con un montón de promesas de, venga, no tienes el criterio para evaluar qué es, venga, porque acá dice que me ofrecen tanta rentabilidad, porque aquí sí es seguro y porque aquí no. Entonces, por eso también caemos mucho en eso, y porque también vivimos digamos, en un país donde nuestra moneda también no tiene mucha capacidad adquisitiva, entonces también hay mucha carencia, y vivimos en una sociedad también que hay con bastantes diferencias económicas y bastantes desigualdades, entonces también se va volviendo también todo un sistema donde se facilita eso. ¿Sí? Okay. Jenny, tú en terapia trabajas, bueno, empiezas a trabajar como el ser, para luego hacer y por ende vas a tener. En terapia el trabajo de ese ser lo trabajas también, digamos, el dinero siendo como esa energía bonita, ponerse en paz con el dinero, hablarle al dinero, porque he visto que en terapias muchos ejercicios terapéuticos son vamos a ponernos a hablar con el dinero, pedirle perdón al dinero, empezar como en qué lo has gastado, en qué lo dejaste ir, cómo te vendiste a veces por dinero. Sí. Todo eso lo haces en terapia. Lo primero que hacemos en esa parte terapéutica con el dinero es que tú identifiques quién es el dinero para ti. Escúchame bien, no dije qué, sino dije quién. Entonces empezamos con una actividad donde descubrimos que esa idea del dinero y como yo veo el dinero y la riqueza tiene que ver con una o varias personas del sistema familiar. Por ejemplo, papá o mamá. No necesariamente. No. Bueno. Ha salido, por ejemplo, esta semana estaba en terapia con este ejercicio específicamente y fue una tía paterna. Ok. Entonces empezamos a mirar toda esa línea. Es que ve, Julie, lo que más me fascina de la psicología transgeneracional es que no es lineal. Entonces, por ejemplo, hay muchos reels en Instagram que yo digo, unos aportan y otros confunden. Entonces, atentos con toda la información financiera que ven en Instagram. No toda sirve. Entonces, mamá es el dinero y el papá es el trabajo. O sea, esto no funciona de esta manera. Okay. Esto no es así, no es lineal. Entonces, tenemos que mirar cómo fueron las dinámicas ocultas en la familia, qué es lo que transgeneracionalmente se ha ido pasando y tú qué interpretación hiciste de eso. Porque la fotografía que queda dentro de ti, dentro de tu identidad, las ideas, palabras, conceptos, significados, fueron tu interpretación y no necesariamente las cosas ocurrieron como tú te acuerdas o como tú crees. Entonces hay que entrar a mirar lo que es el mapa financiero de la persona. Y otra mirada es el mapa financiero o el mapa económico de la familia. Unas veces son compatibles y otras veces no. Entonces hay que ayudarle a mirar a la persona lo transgeneracional, lo que pasó con mis abuelos y mis tíos. Te voy a poner un ejemplo, que esto ya está en mi libro, esto yo ya lo comparto en consulta y yo ya me siento como libre de esto, como no me da pues pena contarlo porque es absolutamente claro.
Por ejemplo, yo me metía en negocios que eran estafas realmente y todo parecía perfecto, pero yo ¿por qué estoy reincidiendo en esto? Cuando me fui a ver en mi línea paterna, mi tío abuelo hizo un chanchullo, como decimos en Antioquia, para que el bisabuelito firmara unos papeles y este tío se quedara con estas tierras. Y estabas cargando ¿eso con eso qué es? inconscientemente. ¿Eso qué es? Eso es una estafa. Se pasa en el ADN, claro, porque las emociones y los asuntos que no se han resuelto en generaciones atrás resuenan, así como el color de mis ojos es como el de mi abuela o el de... Sí, así mismo esta situación vino hasta mis días y a mi manejo económico. Reconocer eso es absolutamente clave para poder cortar con eso. Sí, no, yo lo entiendo también porque yo también indagué mucho la historia mía, porque yo decía, ¿por qué me pasa esto? Descubrí que en mi familia hay muchas pérdidas. A mi abuelito le quitaron muchas tierras, lo robaron, lo tumbaron, y eso lo hemos venido cargando muchas de la familia, que todos es pérdida, nos roban, nos estaban, tal. Entonces veníamos cargando con y si todo tú eso. miras eso, el robo, la pérdida, la estafa, viene también de la manera en que nosotros fuimos conquistados como cultura. Porque nosotros como cultura, hace más de 500 años, ¿qué pasó? Nos invadieron, abusaron de nuestras mujeres, se llevaron nuestro oro, literalmente nos dieron espejitos por oro, ¿cierto? Sí, claro, entonces, digamos que la estafa y la corrupción de la que nos quejamos tanto en nuestro país tiene esa matriz cultural. Sí, claro. O sea, tendríamos nosotros que sanar colectivamente esa manera, esa manera en que fuimos conquistados. No solamente país, sino Latinoamérica. Ok, sí, también. Sí. Todo. No, esto es muy bacano el tema porque tiene mucho de fondo y bueno, muchísimo. Lamentablemente en televisión el tiempo es muy cortito, pero ha estado súper interesante el tema. Yo creo que podemos repetir en otra oportunidad para profundizar más, porque esto ya se nos acaba. Pero de todos modos yo les quiero agradecer por ese aporte tan bacano que nos dieron hoy en las finanzas familiares, en todo lo que quiera en torno al dinero y bueno, no, quedamos pendientes de ampliar más el tema, Jenny y Juan. Y claro que sí. esto se debe compartir con los hijos, desde que están pequeñitos. Poniéndoles las tareas que corresponden a su edad. No, podemos tener un programa más, eso donde empezamos financiero, o sea, tema financiero con los hijos. Eso es muy importante porque a veces dejamos a los niños por fuera y cuando llegan a manejar su propio dinero, pues no saben qué hacer. Entonces Jenny, eso también. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juliana. Qué rico habernos tenido acá y espero que lo vamos a repetir con más temas de interés y a ustedes agradecerles por su sintonía. Qué rico ser mamá, como siempre les digo, y gracias a ustedes por estar ahí siempre conectados con nosotros. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao.